buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, buen fin de semana para todos. Esperemos que nos acompañe la siguiente hora. Hoy conocemos a Roberto Castellán. Roberto Castellán Rueda es uno de esos pocos intelectuales que tiene Jalisco. Seguramente a él no le gustará el apelativo, pero su trayectoria así lo confirma. Castellán Rueda es conocido tanto por sus trabajos académicos como por su aparición en los medios de comunicación. Sus opiniones suelen mezclar la crítica y el sarcasmo, como lo pudimos leer durante algunos años en Público y Milenio. Roberto es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Sorbona. Es reconocido por sus investigaciones y cátedras en materia de historia de la religión, historia antigua y pensamiento científico, aficionado a la música, la literatura y la historia. Durante su larga trayectoria en la universidad, Castellán fue rector del Centro Universitario de Los Lagos y profesor en dicho plantel. Esta noche de viernes en Perspectivas, platicamos con Roberto Castellán Rueda. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Roberto, primero me gustaría preguntarte, de todo tu currículum, tu trayectoria, ¿cuál es, digamos, la parte de tu vida con la que más te identificas? Profesor, académico, comentarista en medios de comunicación. ¿Cuál es, digamos, ese apelativo que más te queda desde tu punto de vista? No, definitivamente como profesor. O sea, yo creo que yo soy profesor. A mí me gusta mucho, además, el término como profesor, lo disfruto mucho, es una actividad que realizo como parte de mi propia vida. ¿Cuántos años dando clases? Dando clases, pues yo creo que 40, 41 años, una cosa así, todo el tiempo en aula. Yo siempre he dado clases, nunca he tomado licencia para nada, me hace mucha falta. ¿Cómo fue? Y cuando no hay clases, cuando son vacaciones, me gusta dar conferencias. O sea, que sigue de alguna manera frente a los grupos, ¿no? ¿Cómo fue este tránsito en su carrera académica como profesor de impartir clases en zona metropolitana de Guadalajara, quizá en otros planteles, luego ya en su etapa como rector en la región de Los Lagos? Bueno, yo me fui a fundar el Centro Universitario de Los Lagos porque de toda la red universitaria es un lugar clave, es un lugar que a mí me parece fundamental para el desarrollo económico de Jalisco, y por supuesto no puede haber desarrollo económico si no hay un desarrollo cultural y educativo. Entonces, por eso hago el Centro Universitario de Los Lagos, estoy ahí como rector e impulso algunas carreras. Está mal decirlo, pero una satisfacción muy grande es impulsé una licenciatura en Humanidades. Es la única licenciatura en Humanidades que hay en toda la red. Así en general se llama licenciatura en Humanidades. Y me dio mucho gusto porque es una licenciatura que yo la pensé con un grupo de amigos, pero la estuvimos pensando a diferencia de las licenciaturas o maestrías en humanidades que hay, que son clásicas. Eso es el humanismo, claro. El humanismo clásico, y nosotros nos preocupamos por un humanismo más reflexivo, un poco más cercano a la filosofía, pero eso para mí es una gran satisfacción porque contribuimos en un lugar de los altos norte de Jalisco, un lugar que se piensa poco en términos de desarrollo de las humanidades, contribuimos al desarrollo de las humanidades precisamente. Ahora, Roberto, recordamos de tu paso como rector del centro universitario, pues algunos asuntos polémicos, ¿no? Que también hubo en su momento, me imagino que también por tus ideas, por tu forma de entender la vida, el desarrollo de la persona y de la comunidad, pues sí hubo un choque, digamos, con algunas autoridades, ¿no? En Lagos de Moreno en particular. Fíjate que no me lo vas a creer, pero haciendo una retrospectiva de mis actividades, que la hago muy frecuente para hacer siempre una autocrítica, siempre he pensado en ese espacio de conflicto, o sea, o de la polémica. Muchos se expresan de mí que soy como polemista, que me gusta polemizar mucho, que estoy metido en muchos aspectos, y a mí no me gustaría, curiosamente. No me considero una persona de pleito, de conflicto, al contrario. Sin embargo, hay cosas que me tocan muy de cerca, y que lo menos que puede hacer uno es indignarse. Por ejemplo, fue muy sonado también mi conflicto, por así decirlo, aunque él a lo mejor no se dio cuenta de eso, con Emilio González Márquez, con un exgobernador de Jalisco.
yo no creo, y lo mantengo hasta ahora, que Jalisco se merezca este tipo de gobernantes. Entonces, en mi paso por Lagos de Moreno, o donde estoy en Lagos de Moreno, pues también puedo decir que tuve que lidiar con presidentes municipales que o metieron o se hacían de la vista gorda con el problema de las drogas. Eso yo lo veía y no podía quedarme callado. O sea, yo creo que el silencio muchas veces es cómplice. Claro. Uno a veces dice, ay, ¿para qué dices eso? ¿Por qué haces eso? Inmediatamente te estás convirtiendo en un cómplice. Y tú no puedes ser cómplice de tantas cosas malas que están pasando en la vida, en el país, ¿no? Y yo creo que una de ellas es justamente el querer mantener a la gente en la ignorancia y el querer mantenerla también sujeta, y voy a usar una expresión muy fea, quizás embrutecida a través de las drogas y de la incultura y de la falta de educación. Y yo creo que muchos gobernantes, y sobre todo en un pueblo chico como Lagos de Moreno, hay presidentes municipales que eso han buscado hacer, y obviamente como parte de mi propio trabajo, pues es enfrentarlos. Y recuerdo, bueno, tú me corregirás si recuerdo bien el antecedente, una exposición, creo que, no sé si era fotográfico, de pintura, en Casa Serrano, ¿no? Se llama esta Casa Cultural de Lagos de Moreno, en donde, bueno, digamos que no apelaba a los buenos modales, de acuerdo a lo que se decía en Lagos de Moreno. Platícanos de esa experiencia y ese impacto, digamos, con esta sociedad tan conservadora. Digamos que fueron dos tiempos. Era un performance de una performancera que se llama La Congelada de Uva, Rocío Bolívar. Quiero decir, Rocío Bolívar es una persona muy preparada, intelectualmente muy culta, es nieta de uno que parece que fue rector de la UNAM inclusive. Sin embargo, ella quiso hacer con su cuerpo su materia de trabajo, performancero, como performance. Entonces es un artista performancero, pero al hacer con su cuerpo su materia de trabajo la convirtió en una especie de artista marginal. Okay. Porque ese tipo de arte toca la parte que no nos gusta del arte. ¿Por qué? Porque es la parte que nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestras perversiones, la parte que nos choca. Entonces, obviamente, ella es como una artista marginal. Sin embargo, cuando yo la invito a Lagos de Moreno, ella está dentro de las becarias de Conaculta. Mira. O sea, no es una artista que nada más la saques y la pongas ahí. Claro. No, nada de eso. Pero efectivamente es un tipo de arte que choca. ¿Qué presentó en Lagos de Moreno? Curiosamente, en Lagos de Moreno hizo dos tipos de performance. Uno, del que nadie se dio cuenta, lo hicimos en un bar muy famoso que se llama el Bar Lagos de Moreno. Hizo un performance que a mí me podría parecer el más polémico, pero sin embargo yo tengo mis puntos de vista al respecto también, que es la Virgen María dando a luz a Jesucristo o a Cristo. O sea, una Virgen María que se pone y empieza el trabajo de parto. Muchos critican eso, es un aspecto religioso, yo estudio religiones, pero yo digo, ¿por qué se hacen representaciones de la pasión de Jesús en donde lo golpean, lo hacen sangrar, lo insultan, hasta la película de Mel Gibson, cómo ponen sangre por todos lados? ¿Y por qué no se puede hacer una representación, yo creo que del momento más maravilloso para los cristianos? Sí, totalmente. La vida. Claro. Bueno, ese pasó más o menos desapercibido. Claro, no, por supuesto. Y ese pasó más o menos desapercibido. Pero luego se presenta en Casa Serrano, que es un lugar de la Universidad de Guadalajara, donde hacíamos actividades culturales de muchísimos tipos. Sin embargo, obviamente a mí ahora me relacionan casi nada más con el performance de Bolívar. No lo veo mal para nada, al contrario. Hicimos una gran cantidad de actividades ahí. ¿Y qué hace ella? Imagínense que representa los monólogos de la vagina, nada más que empleando su cuerpo. Ah, mira. Es una vagina que representa a una mujer que se pone a hablar. Entonces, es una mujer que habla de cómo le va a las mujeres en un mundo machista. Pues fuma, se toma su botellita de cerveza. Entonces, ahí sobre todo la iglesia, que en ese momento la iglesia no tenía nada que ver. Puso el grito en el cielo, dijeron. Puso el grito en el cielo, le sigue la presidencia municipal. Después había, con un profesor de ahí, un curso de dibujo de modelo masculino desnudo. Llega la policía, intentan cerrar, y ahí es donde nosotros decimos están violando la autonomía universitaria. Pero yo creo que lo tomaron como pretexto.
Pero no, al contrario, yo creo que ahora se han dado cuenta de que tú no puedes limitar al arte. O sea, en el momento en que limites las expresiones artísticas, estás simple y sencillamente limitando al ser humano. Eso es totalitario prácticamente. Del ser humano. Totalitarismo. Y yo he pensado, de hecho, yo me podría definir así más bien como alguien que siempre voy a defender las libertades individuales y siempre voy a defender la libertad de expresión del ser humano. Y que a la larga estos intentos de represión pues terminan al contrario, ¿no? Dando a conocer de manera masiva pues estos eventos o estas expresiones que a veces se quieren reprimir, ¿no? Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Doctor, antes de irnos a la pausa, me quedé con algo que mencionaste hace unos momentos a propósito del incidente que ya mencionaba Enrique en cuestiones de algunos enfrentamientos. Lagos de Moreno, con unos años muy complicados recientemente, el tema de la inseguridad, del narcotráfico y además un tema muy sensible dentro de la comunidad universitaria porque estamos hablando de jóvenes que regularmente son los principales blancos de estos grupos delincuenciales. ¿Cómo enfrentaste esta situación y cómo lo viviste desde dentro, viviendo en esta comunidad? Es que, mira, ustedes estarán de acuerdo conmigo de que México está pasando un momento sumamente difícil, un momento que no podemos obviar, no podemos ponernos también de parte de quienes dicen, pues así son las cosas, es entre ellos, son sus asuntos, quien se porta bien no le pasa nada, porque eso fue el anterior fiscal Nájera, fue a decirlo a Lagos. Sí, lo dijo. Nájera lo dijo con todas sus letras así, dice, yo me porto bien y yo no tengo nada que temer. Bueno, si yo trajera ahorita a mi alrededor 50 policías y viviera en una casa con techo blindado, yo tampoco tendría nada que temer. Pero vivimos en un momento crítico, en un momento muy difícil. Y las principales víctimas o quienes más padecen de este momento crítico, de este momento difícil, son los jóvenes, hombres y mujeres, en todos sentidos, por varias cosas. Una, les estás echando a perder completamente su vida. O sea, me refiero a las niñas que son madres de familia a los 11, 12 años, en su primera regla ya tienen a su hijo y al mismo tiempo caen en la drogadicción. Entonces, no me preguntes qué pasa con esa muchacha de 12, 13 años a los 20, 25 años. Doctor, nos dejen a corto y retomamos. Estamos en Perspectivas platicando con el doctor Roberto Castellán. Doctor Castellán, te quedaste a la mitad de un comentario relacionado con este tema de los jóvenes Lagos de Moreno y la situación de inseguridad en este municipio. Sí, el otro problema precisamente es que los jóvenes son víctimas de los que ahora llaman vendedores de cristal. O sea, es una droga muy fácil de conseguir, la fuman en foco. Normalmente hasta se roban los focos, les hacen un agujero donde trae la marca, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, yo lo que digo son jóvenes que nos quitan de las aulas. O sea, los que somos profesores vemos cómo estos muchachos que tendrían que estar con nosotros en el aula, pues sencillamente andan en la delincuencia, andan drogados por la misma droga. Y yo lo que creo es que siempre en estos casos hay una participación directa o indirectamente del mismo Estado a través de sus organizaciones policíacas. Normalmente, la mayoría de los municipios en Jalisco hay acuerdos entre los grupos del crimen organizados y las policías municipales. Acuerdos de los que quieras. Si quieres, si tienes 2 patrullas y no puedes vigilar, pues dices, mira, déjame pasar y no va a pasar nada. Entonces llegan hasta ese tipo de acuerdos. Pero el problema, insisto, en México es que nos estamos deshumanizando completamente, nos están quitando a la parte más importante de nuestras vidas, que son los jóvenes, o sea, nos están dejando completamente sin un futuro, sin la posibilidad de un futuro, tanto para esos muchachos como para la nación. Yo me he preguntado, ¿qué va a hacer México en 25 o 30 años con una población en donde ponle el 60-70% sean dependientes de la droga? Ahí está el bono demográfico, ¿no? Ahí está el bono demográfico, exactamente. ¿Cree que hay conciencia de esto, doctor? Porque ya lo hablábamos un poco fuera del aire, el caso de varios chicos que desaparecieron o han desaparecido en el municipio de Lagos y que pareciera que las autoridades, pues en medio de una indolencia, no terminan por convencer en las investigaciones y en dar un veredicto de qué pasa con estos jóvenes. Realmente
hay tal inconsciencia de parte de las autoridades? Yo creo que ahí el problema es que siempre se sienten como culpables o agredidos y eso es una lástima. Cuando uno dice que hay desaparecidos, inmediatamente dicen, bueno, sí, pero son poquitos, o hay un alto crimen. Bueno, sí, pero es entre ellos. Yo es algo, malos pasos. No me puedo explicar qué cosa es lo que sucede. Nosotros ayer participamos en una marcha para conmemorar que hace 3 años justamente fue el asesinato de 7 jóvenes en Lagos de Moreno, que los despedazaron prácticamente. El comportamiento de la Fiscalía de aquel entonces pues dejó mucho que desear, evadiendo el problema, no dándole la cara a los padres y a las madres de familia y siempre negando la gravedad de estos casos. Y es lo que yo me pregunto, ¿por qué negar la gravedad de una realidad que ahí está? O sea, tú no puedes transformar esa realidad al decir, bueno, el mes de febrero tuvimos 100 asesinatos y ahora nada más tenemos 99. Entonces, se ha reducido el número de asesinatos en Jalisco. No me parece muy serio y lamentablemente todos los políticos están cayendo en eso. Y digo todos los políticos de todos los colores. O sea, no hay un solo político que de veras... Que haga un discurso distinto. Que haga un discurso distinto. Además, uno no los está culpando a ellos directamente. Uno no está diciendo, fulano de tal eres causante de estas muertes, fulano eres causante. Lo que uno sí dice es que sí tienen posibilidad de resolver el problema, que deben de hacerlo, que deben buscar la forma. Y todos sabemos que la primera forma para resolver un problema es reconocerlo. Eso lo sabemos todo el mundo. Si tú no reconoces la existencia de un problema... Es que no hay problema. No hay problema. Claro, y yo creo que el problema es ese, que no se reconoce como problema algo tan serio que tiene México en una crisis terrible, ¿no? Roberto, ¿qué sucedió? Nos los platicaste en varios medios de comunicación, lo que sucedió con este narcomenudista. ¿Qué le molestaba tanto a este narcomenudista que te agredió, que te amenazó? No, lo que pasa es que lo saqué de la escuela. Entonces eso fue lo que no le molestó. El problema es que ellos ya vendían droga enfrente de la escuela, enfrente de la preparatoria. Llegaban con... Este muchacho un día llegó agitando una bolsa grande de marihuana, los muchachos se le acercaban, pero enfrente de la escuela yo no me podía meter. Pero ya está el su cinismo, o se sienten tan impunes, porque en realidad eso es intocables. Exacto. Saben que tienen acuerdos, saben que nadie se va a meter con ellos, y entró a la preparatoria. Entonces yo lo conminé a entrar a mi oficina, porque ahí pensaba decirle que hasta ahí, etcétera. Pero en vez de eso, pues me agredió adentro de la escuela y ya nos hicimos... ¿Te han dicho algo del caso de parte de la Fiscalía? No, hay varios casos en la Fiscalía que yo conozco directamente, casos de acoso a jóvenes, casos de agresión a un anciano de 94 años, digamos mi propio caso, en donde pues presentas tu denuncia y en firmas y todo eso y no vuelves a saber nada del asunto. En archivo muerto. En archivo muerto, supongo. Porque a mí no me han dicho absolutamente nada de la investigación. Nada de la investigación. Doctor, ¿amenazas? No, en todo caso, no, todo tranquilo. Afortunadamente, y qué bueno, nos da mucho gusto. Roberto, también para conocerte personalmente, platícanos un poco de tu niñez, dónde naciste, dónde te desarrollaste, cuáles fueron, digamos, esas ideas que marcaron tu desarrollo en términos intelectuales, que nos platiques. Bueno, yo nací en Veracruz, en Minatitlán, Veracruz. Eres de Veracruz. Yo soy de Veracruz, pero toda mi vida la hice en Guadalajara. O sea, toda mi vida, desde niño llegamos a Guadalajara, desde los 6, tenía yo 6, 7 años, llegamos a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara he hecho toda mi vida. La escritura, la lectura y escritura se me da a partir, yo creo que de mis padres. Los dos fueron grandes lectores. ¿Ah, sí? Y mi padre de vez en cuando escribía. Por él conocí los periódicos, porque él era de esos que escribía cartas al director. Bueno, se ha perdido esa tradición. Se ha perdido esa tradición. Es fundamental. Yo creo que es fundamental y se ha perdido mucho. Fíjate, ¿no? Lo dices ahora, pero fíjate la gran diferencia que existe entre la carta al director y la opinión que pones ahora abajo de la nota. Son puros insultos. Totalmente. La opinión que ahora la gente pone abajo de la nota que estás leyendo son insultos todos.
Entonces hay una gran diferencia ahí no hay argumentos, cultural, no hay discutes, ningún Y mucha gente se argumento. escuda en el anonimato también, que esto ha provocado un poco también, hay que decirlo, las redes sociales. Por supuesto, por eso hay una gran diferencia. Además, la gran diferencia era la otra, era carta al director. La carta ya implica hasta un sentido romántico Claro, de que vas a ponerte a pensarlo. escribir una carta. Tú siempre empiezas una carta, estimado señor director. Claro. Ahorita escribir cualquier cosa, lo primero que se te ocurra en una nota de un periódico electrónico o de una nota electrónica, inmediatamente La te vas primera mentada, ¿no? directo al cuello. Entonces sí, eso, yo creo que ahí sí empieza a haber diferencias en términos de comunicación. Y de ahí, de la escritura de tus padres, ¿te entraste a la universidad a partir de ahí, sociología? Sí, yo estudié sociología, dejé casi ya la cuestión sociología. Lo que pasa es que yo siento que ahora las ciencias sociales y las humanidades se están replanteando y deben replantearse y dejar ese fraccionamiento de espacios como intocables. O sea, yo soy sociólogo y que no se meta conmigo a la historia. Yo soy historiador y que no se meta a la sociología. Los politólogos El problema con esto sucede muy frecuentemente entre los grupos de académicos que defienden sus espacios como parcelas de poder. Claro. Entonces ven al otro como intruso. Por eso hice la licenciatura en Humanidades, partiendo de ese principio. O sea, de que si bien hay elementos propios para hacer historia y elementos propios para hacer literatura creativa, en un momento dado tú puedes juntar a los dos. Yo siempre pongo como ejemplo el gran libro Noticias del Imperio, claro, de Fernando del Paso, en donde yo se lo presenté en París a Fernando del Paso. La primera presentación de Noticias del Imperio la hicimos en París, y ahí me tocó presentarlo con él. Y yo le decía eso. Dices que, a ver, Fernando, tú con toda la tranquilidad del mundo te presentas como escritor. Claro. Y estás haciendo un trabajo de historiador, pero un trabajo de historiador profundo además. Totalmente. Un trabajo de historiador que le llevó 10 años. Ahorita por el famoso SNI, difícilmente un historiador se mete 10 años a trabajar porque te tiene que estar sacando un libro cada año o un libro cada 2 años. Sí. Exactamente. Fernando del Paso se mete 10 años a archivos de todas partes del mundo, se cartea con personas que habían escrito sobre Maximiliano y Carlota y saca ese libro monumental. Y yo le digo a mis alumnos, a ver, díganme cuál es la parte literaria y cuál es la parte histórica. Díganme dónde está reñida la literatura con la historia. Y también, en un momento dado, si lo profundizas más, te vas a encontrar reflexión filosófica. Entonces dices, a ver, dime, ¿dónde está reñida esta parte con esta otra, con esta otra? El problema es que normalmente la academia parcela, y esa parcela son grupos de poder. Entonces no te dejo entrar. Claro, pero tú eres escritor, dedícate a tus escrituras. Y si escribes sobre historia, yo voy a decir que hiciste cualquier cosa sobre historia, porque el que sé de historia soy yo. Claro. A propósito de esta anécdota con Fernando del Paso, ¿cómo recuerda sus años de estudiante del doctorado en París y en qué época estuvo realizando el doctorado? Mira, curiosamente me tocó en la época en que Fernando del Paso vivía en la misma Casa de México donde yo vivía. Entonces, una de las cosas que recuerdo con mayor cariño, entre otras muchas también de la Casa de México, pero es esa relación que de ahí viene entre Fernando del Paso y Socorro, su esposa, dos personas maravillosas con quienes teníamos maravillosas conversaciones, quien nos apoyaba mucho a los estudiantes de posgrado mexicanos en París. Entonces ese para mí es uno de los grandes recuerdos, ¿no? Poder estar conviviendo con una gran personalidad. Él estaba alejado de México en ese tiempo, alejado en el sentido físico, digámoslo así. Él tenía muchísimos años viviendo fuera de México. Era un personaje no muy conocido en México. De hecho, él escribía poco, acababa de pasar una polémica con Octavio Paz y ese tipo de cosas, pero de mis años en París, en el estudio de doctorado, yo creo que intelectualmente esa es una de las cosas que más ¿En qué época estuviste en París? ¿En qué años? Buena pregunta, creo que estuve, es que soy historiador, pues soy muy malo para las fechas, creo que estuve del 84, 86 al 94 más o menos. ¿Marcó en algo el debate de ideas que se da en un país como Francia, en una ciudad como París, la tradición, la cultura, la música, la gastronomía? Bueno, ¿qué? No podemos hablar de París, ¿no? Sobre todo te das cuenta que llegas a México y te encuentras en un país en donde se habla de democracia, pero no tienes la menor idea de lo que es la democracia. Es una democracia que se vive como si fuera
algo que tienes que decir que eres demócrata, nada más. En Francia la democracia era porque es un debate de ideas constante. Aquí no hay debate de ideas, hay un debate de descalificación constante. No te quiero decir que en el aspecto político en Francia también se descalifica. No. Pero yo siento que, por ejemplo, tienen un nivel de discusión muy alto y con sustento inclusive intelectual, con sustento de teoría política muy fuerte. Y una cosa que me llamó la atención y luego la pensé ahora con la visita de Aurelio Nuño. Decían, por ejemplo, México y Francia son dos países presidencialistas. Nada más Francia tiene parlamento. Es semipresidencial, sí. Es semipresidencial, aunque la figura del presidente es muy fuerte. O sea, es el presidente y todo el mundo sabe quién. Bueno, México tiene una figura presidencialista. Cuando un presidente se placea en un mercado o a un pueblito, la gente llega con él. En Francia y en México, al menos en los años que estuve, que estaba Mitterrand en una parte, les llevan cartas. Y ya ellos se las entregan a sus secretarios, todo eso. Y decían, ¿cuál es la diferencia en esa acción entre el presidente mexicano y el presidente francés? En que el presidente mexicano hace las cosas y el presidente francés no. Por una razón. Si ahorita me visita el presidente y yo le digo, oiga, señor presidente, quiero una escuela, el presidente mexicano es todopoderoso y dice, hágase la escuela. El otro es el Congreso. El otro está maniatado por su estructura, exactamente, y él no puede decir con la mano en la... Igual recibe cartas, y las cartas son lo mismo. Señor, queremos una calle, no está empedrada, no sé qué. La gran diferencia es que el mexicano la resuelve, porque es todopoderoso, todavía a estas fechas. Bueno, con este presidente no lo sé, ¿no? Creo que ya ha perdido eficacia por todos lados. Pero llegan y le piden y si les va bien, ahí hay tantos millones para ustedes, ahí hay tantos millones. Vamos al corte, Roberto. Regresamos con esta charla. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Roberto Castelán sobre su vida, trayectoria, temas que lo marcaron, ¿no? Que nos estaba platicando ahorita de su estadía todas las en Francia para estudiar el doctorado. Roberto, revisamos las fotos que nos pasaste, ¿te parece? Fue las que encontré por ahí. Abrimos su álbum. ¿A quién tenemos ahí? Platícanos la foto. Bueno, José Saramago, cuando lo presenté en la Feria Internacional del Libro, creo que el invitado de honor era Chile. Yo invité 2 veces, bueno, yo presenté 2 veces a Saramago, una antes de ser premio Nobel, y ahí ya siendo premio Nobel. La primera lo presenté en el Degollado, y ahí fue en la Feria Internacional del Libro. Creo que nos llegamos a guardar afecto, porque estuve mucho tiempo, las 2 veces, estuve mucho tiempo con él, una persona... maravillosa, o sea, un ser humano increíble. Y se extraña su voz en los temas actuales, ¿no? Eso es lo importante. Siempre amable y muy cercano, ¿no? Era de los pocos premios Nobel que llegaban a la feria que podían caminar por los pasillos y saludar tranquilamente a la gente, tomarse fotografías, otros que ni siquiera pisaban la feria, ¿no? Muy mesurado también. Lo criticaron en alguna ocasión cuando dio una opinión cuando fue a visitar Palestina, y dio una opinión muy negativa sobre lo que estaban haciendo ahí los israelitas. Entonces mucha gente lo criticó porque fue muy fuerte, fue muy duro. Un socialista convencido, ¿no? Sí, súper apoyando al movimiento del EZLN justo en su surgimiento. Sí, ¿no? de hecho hace un libro sobre el EZLN también. ¿Y esta foto? Bueno, ella es Carmen Balcells. Carmen Balcells también es una, murió también, editora, por supuesto, es la que dicen que es la mamá del boom latinoamericano. Ah, mira. O sea, es quien edita a Vargas Llosa, es quien edita a Carlos Fuentes, a García Márquez. Yo creo que lo maravilloso de Carmen Balcells, y lo dicen todos a los que editó, es que ella difícilmente sin ella se hubiera dado a conocer esta hermosísima producción literaria y cultural de América Latina. O sea que gracias a ella, todos estos muchachos que llegaron, como se dice la expresión, con una mano atrás y otra adelante, a Francia, a España, o que estaban en sus países, ella los acogió, les prestaba dinero, los trataba como su mamá, para todos ellos era como una mamá, y gracias a ella se dio a conocer el boom latinoamericano y la existencia de la literatura latinoamericana, Carmen Balcells.
venía a la Feria Internacional del Libro y ahí es en Barcelona, en una comida que qué padre. nos invitó. ¿El doctorado será? Ese es mi doctorado. El doctorado lo quise también, bueno, me lo encontré. Yo la verdad, todo esto está guardado, yo no tengo nada pegado en las paredes, aunque tiene un marco, estaba arriba de un ropero. Quise ponerlo también porque cuando me dieron el doctorado era un papel. Era una carta A4. Y te la dan así, váyase a su casa. Y tú todo mi sacrificio. Tantos años. Y mi toga y birrete. Ahí me dijeron que a la Sorbona te iban a dar un pergamino. Así. Y la verdad me gusta, y esa es otra de las cosas que me gusta mucho, que es el republicanismo. Claro. Y el republicanismo te aleja de protocolos a veces innecesarios. Aunque hay un protocolo republicano muy fuerte, pero que también en su momento fue muy criticado, ¿no? Ese protocolo napoleónico de los soldados. Pero bueno, como hay protocolos internacionales es cuando los sacan. Pero yo me llegué a encontrar en la calle, en el metro, esperando un elevador, ministros de educación y primeros ministros. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba un primer ministro, Michel Rocard. Yo estaba esperando un elevador, volteo y estaba un personaje chaparrito. Dije, yo lo conozco. Era el primer ministro de Francia. Acaba de morir, ¿no? No lo ubico. Pero lo veo y digo, este personaje yo lo conozco y es el primer ministro de Francia esperando el mismo elevador que yo estaba esperando. Secretarios de educación en el metro, otros ministros de energía bajándose de taxis. Entonces, ese republicanismo todavía se mantiene por allá y esto es motivo de ello, ¿no? El que te entregan tu papel y te dicen, ya tú eres doctor. Austero. Adiós, ¿verdad? Austero. Claro. Sí. Este libro. Ese también me lo encontré, es una nostalgia, creo que lo escribí, me lo publicaron en el 99, editorial Ágata, que tenía del Informador también, de hace 1000 años. Historiar y divagar son una serie de articulitos, ahí escribo algo sobre Saramago también, escribo sobre historia y algunos aspectos de literatura y de política. ¿Nos contaba, doctor, que está escribiendo o está por publicar su más reciente libro? Está por salir un libro que es sobre mis artículos sobre el periodo de Emilio González Márquez, básicamente. Eso. O sea, tenía pensado un título que se iba a llamar El borracho y el cardenal, pero me lo desaconsejaron. ¿Sí? ¿De plano? Sí. Oye, hubiera estado bueno, ¿eh? Yo creo que está bueno porque la portada va a ilustrar algo parecido. Es un libro nada serio, por supuesto, porque no podemos tomar en serio un sexenio como el de Emilio González Márquez. O sea, yo no le dedicaría un libro bonito. Digo, Claro. va a estar bien hecho y todo, pero no puede ser un libro que se tome en serio. Pero para evitar que vuelvan a suceder estas cosas es importante. También, No, claro. de hecho, Dejar una de las constancia. cosas que señalo ahí en la introducción es precisamente cómo esto fue yo lo planteo como una equivocación de la democracia, o como esas partes que la democracia abre la puerta y se pone en riesgo a la misma democracia. Claro. Yo creo que el sexenio de Emilio puso en riesgo en mucho la democracia en Oye, Jalisco. que le miente la madre a los ciudadanos, son muy democráticos, ¿no? Y que se rían todos los que estaban ahí y le aplaudan. Sí. Bueno, y ni qué decir del presupuesto, ¿no? El manejo del presupuesto. El manejo del presupuesto. Lo que el Congreso, sí. Eso que decíamos, o sea, te veía y cuánto necesitas, tanto, y a ti no te doy todo. El tal papelito, ¿no? Que se habló en su momento. Exactamente. Bueno, ahí otro libro, Roberto Esa es mi Castellán. tesis hecha libro, que ese es un libro que me publica el Fondo de Cultura Económica, La Fuerza de la Palabra Impresa, es precisamente sobre Carlos María de Bustamante y el discurso de la modernidad. Ahí trato justamente en paralelo el nacimiento de la posibilidad de un Estado democrático en México y el periodismo como base de ese Estado democrático. De la democracia. Claro. Una de las cosas precisamente que como profesor, una de las grandes nostalgias es ser periodista. A mí me hubiera gustado ser periodista. Ah, mira. Pero periodista en serio, ¿no? O sea, no porque luego a veces me dicen, es que escribes en los periódicos. Bueno, cualquiera escribe en los periódicos, pero un periodista se hace en los periódicos, se hace en los se hace en la medios, calle. se hace en la calle, se hace en los medios. Yo le tengo un enorme respeto al trabajo de ustedes, de los periodistas, de los Muchas reporteros, todos. gracias. Es un enorme respeto y una gran nostalgia, es decir, algo que me hubiera gustado hacer. Pero mi tesis de licenciatura fue sobre el pensador mexicano Fernández de Lizardi, que es el que hace el primer periódico, el Periquillo Sarmiento, Claro. y Carlos María de Bustamante, que hace un periódico, El Juguetillo, que es el otro que podríamos decir que es de los primeros diarios de México.
Oiga, doctor, pero todavía está tiempo de ser periodista. Vamos, que un periodista no se hace en una universidad. El título no tiene nada que ver. No. Y sí se hace en la calle, sí se hace pues en este interactuar, ¿no? con la sociedad, con los personajes que le van dando color y sabor a la vida al final de cuentas. Sí, no, pero yo lo que veo en los periodistas es una enorme vocación, es una gran... Absolutamente, es un apostolado, hay que decirlo. Absolutamente. Es todo un apostolado. Se nos fue una que decía Grafos, una como revista. O Grafos es una revista que hice en la preparatoria. Wow. Es una revista que hice cuando tenía, no me acuerdo si 16 o 17 años, era una revista literaria. Y luego la hice literaria porque tenía yo un periodiquito con otro grupo de amigos también, que era más político. Pero luego viene Luis Echeverría Álvarez y le hacemos una crítica en ese periódico, y se molestaron mucho con nosotros. Entonces el director de una preparatoria donde estaba y todo eso, nos dijo, no más. Entonces le dije, bueno, hay que escribir sobre literatura. Y escribimos sobre literatura, pero era literatura muy comprometida. Metimos cosas de Nicolás Guillén, de Víctor Jara. No, bueno. Entonces, había que entender el mensaje, ¿no? Había que entender el mensaje, nada más le dimos la vuelta. Claro. Sí. Roberto, bueno, ya nos dijiste dónde y cuándo naciste. ¿Cómo te defines ideológicamente? No, mira, yo no me gustan las definiciones ideológicas. Yo siempre he pensado que definirte ideológicamente es como entregarle a un sistema de pensamiento parte de tu libertad. Es decirle, y te entrego esto y ya no me puedo mover. Es un poco como entrar a un partido político también. O sea, que dejas el que eres tú para meterte al militante. O sea, y militante es eso, militante. Entonces, una ideología yo no me podría definir ideológicamente porque siento que me encerraría. Siento que me encerraría. Y por otro lado, yo respeto mucho, es más, creo que ahora leo temas de personas cristianas, conservadoras. Yo leo muchos aspectos más conservadores. No puedo decir que me identifique completamente con ellos, pero comprendo perfectamente, respeto y comprendo muy bien por qué lo hacen. Todo. ¿Libros o libro de cabecera? No, es que yo dije que con los libros de cabecera yo no puedo ser, yo soy polígamo, o sea, nunca me acuesto con el mismo libro, me llevo un libro en la noche y amanezco con otro en la mañana. No, libros de cabecera es lo mismo. Yo respeto muchísimo una gran cantidad de autores y no tengo un libro de cabecera. Si me preguntan los 3 libros que influyeron, la Biblia es uno, pero hasta ahí. ¿Y alguno de Krause o de qué? Uno de una silla. Uno de una silla del águila. Roberto, periódicos. Nos queda claro que lees periódicos, nos has dicho desde el principio. ¿Cuál es, digamos, el periódico que más te gusta, revisar? Fíjate que tengo muchos años en Lagos de Moreno y curiosamente allá no llegan periódicos. Llegan muy eventualmente, llega Mural, creo que es el más constante. Llega Milenio de manera muy inconstante. Esporádica. Ningún periódico nacional. Entonces ahora todas mis lecturas son vía internet. Vía internet. Y como ustedes saben, pues ahora las redes sociales son incorporadoras de noticias. Claro. Ustedes saben que ya nadie llega directo a un periódico, siempre llega uno a través de una cuenta de Twitter o de y de una Facebook. Nota, curiosamente. Una nota, claro. Entonces justamente en Twitter yo estoy en agencias de prensa, por ejemplo, directo a la noticia. No tengo propiamente un periódico así tal cual, porque por lo mismo, siempre me llegan notas de amigos o comentarios. Hoy estaba leyendo una nota del País, por ejemplo, que me llegan muchas. Claro. ¿Algún personaje de la historia que lo haya inspirado o que admire? No, normalmente los personajes en la historia son personajes hechos, son personajes retóricos. Los personajes que aparecen en las páginas de historia son creaciones de los historiadores. Normalmente todos los personajes que aparecen en la historia son personajes como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Pero que se mitifican, ¿no? Más adornados, digamos. Más adornados. Yo creo que quienes hicieron historia para bien o para mal. Ahí hay una gran controversia también. Por ejemplo, una personalidad a quien yo admiro mucho intelectualmente, como es George Steiner. Él sí
él sí habla y sostiene de que hay esas personas llamadas a hacer algo en el mundo, o sea que sí hay una diferencia, y bueno, hay una diferencia enorme entre Roberto Castellán y George Steiner, por ejemplo. Claro. Entonces él dice, pues sí hay personas en la historia que son pues, como punta de lanza para muchas cosas que hace la humanidad. Él dice, todos pensamos, todos nos dedicamos a pensar, el pensamiento ni siquiera lo podemos parar, pero no es lo mismo el pensamiento de una persona que está pensando en que va a irse a escuchar a la arrolladora, a una persona que está constantemente pensando cómo se relaciona, digamos, el humanismo con la física cuántica o no sé qué. Él dice que la persona que está menos capacitada para moverse es la persona que nos ha hecho llegar más lejos en aspectos de la física. Y es Hofsky. Vamos al corte y seguimos platicando con Roberto Castellán. Último segmento ya. Platicando con el doctor Roberto Castellán, muchísimos temas han salido, de tu trayectoria, de tus ideas. Roberto, algunas preguntas más para conocerte y después pasaremos ya a otros temas para ir cerrando. ¿Practicas deporte? No. ¿No practicas? ¿Nunca en la juventud, en la infancia, nada? No, tengo un amigo que es traumatólogo y me dice que sus mejores clientes son los deportistas. Te recomendó no hacer. Me dice, mira, el deporte que practicas vas a terminar conmigo. Entonces, mejor ponte a leer. Mejor ponte a leer. Ahí. ¿Pero le gusta el fútbol, por ejemplo? No. ¿Tampoco? Ayer, por ejemplo, vi un partido de fútbol entre Francia y Alemania porque casualmente llegamos a un restaurante donde tenían una televisión, Francia y Alemania, y los puedo disfrutar, puedo llegar a disfrutar. Pero no es algo que digas, me coordino el fin de semana para ver a tal equipo. Absolutamente para nada. No. ¿Tiempos libres qué haces, Roberto? No, creo que no tengo una distinción en mis tiempos libres, no como pues estoy dando clases, preparo mis clases, leo, camino con mis perros, pero no hay que diga, en mi tiempo libre voy a hacer esto. No parcializas. No, eso me gusta mucho de la actividad como docente, como alguien que lee, porque pues es como la misma parte de tu vida, no tienes un horario, no dices ya salí. A veces en la noche precisamente te despiertas y dices, tengo que leer este libro porque me salió esta idea. Entonces, si lo pones como parte de tu trabajo... Trabajas siempre. Si lo pones como parte de tu vida. Lo pones como parte de tu vida y además una parte de tu vida que disfrutas haciendo. Claro. Siendo veracruzano y aunque no creció propiamente en este estado, ¿qué tanto de Veracruz hay en Roberto Castellán? Y pensaba, por ejemplo, en el café o la música, la alegría de la gente veracruzana también. A mí me avergüenza un poco porque muchos dicen que soy muy serio y que no sé bailar. Entonces no lo haces bien de veracruzano. Entonces no sabría actuar como veracruzano. Sí, eso me apena. El béisbol me gusta a veces, pero en Veracruz juegan mucho béisbol. El café, el café me gusta mucho. El café me gusta mucho y justamente si es de Coatepec, Veracruz, mejor. Sí. Roberto, antes de ir, porque nos quedan algunos minutos, ¿en qué vivimos, y tú ya lo decías, un momento muy complicado en este país, ¿no? Lo que ha sucedido en este sexenio ha sido pues muy complicado, pero desde el pasado, desde con Felipe Calderón, en materia de inseguridad tremendo, ¿no? Pero lo que ha pasado con la Casa Blanca, Ayotzinapa, ¿no? Tlatlaya, todo lo que discutimos, ¿no? El caso de Oaxaca ahorita. ¿En qué momento estamos? Estamos hablando de una crisis política, ves una crisis de régimen, hasta aquí llegó la transición a la democracia, es decir, ¿dónde estamos en términos políticos? No, yo me iría más amplio. Yo creo que hay una crisis civilizacional inclusive en el mundo. El problema es que dentro de esa crisis civilizacional en el mundo, nosotros somos de los países menos preparados para enfrentar esa crisis. Por ejemplo, evidentemente lo que está sucediendo en Europa con la salida de Inglaterra, que ya tuvo que renunciar el primer ministro, el que se pensaba que iba a ser su sucesor no fue, es otro. Hay una crisis en la relación con Alemania, en la relación con Francia, que a mí me pareció muy poco sensible el que dijeran, pues váyanse ya, agarren sus cosas y en cuanto quieran irse. Hay una crisis con respecto a la visión que tiene el mundo occidental del Islam y a la visión que tienen los países árabes con respecto al mundo occidental,
que son dificultades que no se solucionan muy fácilmente, porque contrario a lo que se pensaría en un mundo que ha avanzado en términos de civilización, en términos de técnica, de todas las tecnologías, de avances científicos, está llegando una sonda a Júpiter, uno pensaría que podríamos estar en el mundo maravilloso, en el mundo feliz. Sin embargo, como que están ganando todos esos pensamientos totalmente retrógradas y completamente contrarios al humanismo. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos es una amenaza muy en serio. O sea, no es un juego, no es algo que se vea como, el güero de las pelucas, bravucón, todo eso. Si leemos un poquito cómo llega Hitler, de Hitler se burlaba la aristocracia alemana, pero era un contento, ¿no? Y dejen llegar al chaparrito, ¿qué importa? Y era un contento. Entonces yo creo que estamos viviendo en una crisis muy seria en muchos sentidos, crisis de humanismo inclusive, crisis civilizatoria, pero por lo que está sucediendo en México, nosotros no estamos preparados para ella. Lo que está sucediendo en México es muy grave y nosotros no lo vemos porque estamos dentro de México. Y digo nosotros, todos nosotros, incluyéndonos. Yo creo que ninguna persona que viva en Dinamarca, en Francia, en Alemania, en cualquiera de los 16 países de la OCDE podría vivir en estas condiciones en México. ¿Cuántos asesinatos hay en un año en Alemania? No. Es el mismo número que tiene Jalisco. 80 millones de alemanes. ¿Cuántos en Francia? ¿Cuántos? La crueldad con que se realizan estos asesinatos, lo que hablábamos de los niños, de los jovencitos, nosotros nos quitamos la posibilidad de enfrentar problemas muy graves. ¿Cómo los va a enfrentar Francia? ¿Cómo los va a enfrentar Alemania? ¿Cómo los va a enfrentar la misma Gran Bretaña? Bueno, yo creo que ellos tienen todavía un gran bagaje del siglo XIX, inclusive porque esto es construcción del siglo XIX. Yo pienso que se está acabando un modelo de la modernidad y un modelo de la modernidad que le correspondía a su postura política con la democracia. Eso se está acabando y no hemos sabido qué otra cosa construir más allá. Agamben habla de que lamentablemente ahorita estamos viviendo en un estado de excepción. El estado de excepción en todo el mundo, él dice, el estado de excepción es ese estado que se decreta por fuera del derecho para mantener la continuidad del derecho. Eso plantea Agamben. Pero eso es muy peligroso porque nosotros estamos alargando y nos estamos sintiendo bien en el estado de excepción. Y cuando hay un estado de excepción, lo primero que haces es entregar tus derechos, lo que hablábamos. Como si fuera la libertad de esto. Exactamente. ¿Qué es lo primero que hacen las leyes? Lo primero que hizo Felipe Calderón y todo. Bueno, yo puedo entrar a tu casa si el vecino te acusa, lo que hizo Bush también, y lo estamos aceptando perfectamente, ¿no? Entonces, estamos transitando hacia un retroceso de la democracia, lo cual habría que pensarlo muy bien porque la democracia se corresponde a un modelo que es el modelo de la modernidad, pero no estamos construyendo otro tipo de modelo. Entonces, en México ni tenemos bien cimentada la democracia, no tenemos bases sólidas de dónde partir frente a un posible modelo diferente, no sabemos cuál va a ser. Pero eso a mí sí me preocupa mucho. Claro, porque además hay dos valores que en lo particular me parece que en sociedades avanzadas deberían de prevalecer, que es la tolerancia y la integración. Y lo que estamos viendo, pues es todo lo contrario. Europa con esta crisis de migrantes, cerrando fronteras, en Estados Unidos, lo hablábamos también, los asesinatos contra la comunidad negra o los afroamericanos, en México los jóvenes y los indígenas y también los migrantes, es decir, como que el país, el Islam también por otro lado, estos grupos que cada vez son más rechazados y menos tolerados en la sociedad. Yo creo que no le quiero echar toda la culpa a la ciencia y el avance tecnológico, pero siento que entre más nos tecnologizamos, entre más avances tecnológicos de esos que pensamos, por ejemplo, la sonda esta Júpiter. Yo vivo en un rancho en Jalisco, en esta época, en donde no llega el teléfono celular, no pensemos en redes, ¿no? En Internet. Entonces, yo creo que hay mucha deshumanización, avanzamos mucho tecnológicamente, pero hemos descuidado mucho el aspecto humano. Y permítanmelo decirlo en palabras de Husserl, que habló de este problema, un filósofo en 1935, antes de que llegara Hitler, dijo, estamos descuidando los aspectos del espíritu, del espíritu europeo. Ahora nos queda un minuto, Roberto, pero
Hay gente que resiste, hay comunidades que lo hacen, ¿no? Hay también proyectos alternativos. Todavía no queda muy claramente, digamos, cuál es esa alternativa a la democracia liberal, a la crisis de la democracia liberal, pero sí también existen miradas positivas, ¿no? También, digamos, no todo es negativo en el sentido del horizonte, ¿no? Sí, yo lamentablemente sí soy un poco más pesimista en ese sentido. Mira, de las películas que he visto, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang, ahí vemos al nuevo ser humano, o sea, es el ser humano metido de esclavo prácticamente de la máquina, completamente mecanizado. La otra de las películas, una película muy comercial que criticaron mucho y todo, pero es Robocop, la primera, la 1. ¿Qué nos encontramos ahí? Corporaciones que dominan completamente el ser humano. Tú ya no tienes nada que ver, corrupción, tienes metida a toda la sociedad en problemas de drogadicción. Si ves esa película como dominguera y todo, pero luego mírala con respecto a lo que está pasando ahorita y es algo. Yo no soy tan optimista en ese sentido, no tengo muchos elementos. Roberto, gracias. Al contrario. Gracias. Es un placer dialogar con usted. Muchas Así que gracias. nos vamos. La cita próximo lunes, 9 de la noche.